Comenzando con el primer ejercicio de calor que nos dice una pieza de fundición que pesa 50 kilos es sacada de un horno en que su temperatura es 500 grados Celsius e introducida en un tanque de acero de 80 kilos que contiene 300 kilos de aceite a la temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura final de equilibrio es de 25 grados Celsius. Nos pide y nos dice, hay el valor específico de la pieza de fundición. Los datos que nos dan es el calor específico del aceite y el calor específico del acero, ¿no? Y primero el primer paso sería convertir kilos a kilogramos, ¿no? Entonces, la masa de la pieza en gramos sería igual a 50 miligramos, ¿no? La masa del aceite sería igual a 300 miligramos. 300 miligramos. Y la masa del acero sería igual a 80 miligramos. Entonces, esto en cuestión a la masa. Los cambios de temperatura sería el segundo paso, serían los cambios de temperatura, ¿no? Cambio de temperatura. La variación de temperatura de la pieza sería igual a 500 menos 25. Cambio de temperatura del aceite sería igual a cambio de temperatura del aceite sería igual a la variación de temperatura del aceite sería igual a el cambio de temperatura del acero, ¿no? Entonces esto sería igual a 25 menos 20 grados. Esto es igual a 5 grados Celsius. Entonces para hallar en el paso 3, para hallar la energía ganada por el aceite y el acero, usaríamos esta fórmula, ¿no? Calor ganado sería igual a masa del aceite por el calor específico del aceite sobre el cambio de temperatura del aceite más la masa del acero más el calor específico del acero por el cambio de temperatura del acero. Esto reemplazamos los datos y obtendríamos 300.000 por 0.5 por 5 más 80.000 por 0.1 por 5. Esto desarrollando nos daría el calor ganado, obtendríamos 790.000 calorías de calor ganado. Entonces, en el paso 4 hallamos la energía perdida por la pieza. Entonces, para ello usamos igual la fórmula. Calor perdido va a ser igual a la masa de la pieza por el calor específico de la pieza por el cambio de temperatura de la pieza. Y esto nos da, reemplazando datos, obtenemos 50.000. El calor específico de la pieza no lo sabemos, por 475, que sería
la variación de temperatura de la pieza, ¿no? Por fin obtenemos para hallar el calor específico, equilibramos, ¿no? Que si sabemos que el calor perdido es igual al calor ganado, entonces despejamos el calor específico de la pieza y reemplazamos, ¿no? Solamente reemplazamos valores y obtenemos 790.000 sobre 50.000 por 475. Esto nos da un aproximado de 0,0333 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y ya está. Como nos pedía en el ejercicio, ¿no? Hallar el calor específico de la pieza de fundición. Y obtenemos el resultado. El resultado es igual a el calor de la pieza 3.33 por 10 elevado a la menos 2 calorías sobre gramos por grado Celsius. El ejercicio número 2 de calor nos dice cuánto calor en joules se requiere para convertir 15 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor a 110 grados Celsius, ¿no? Y los datos que nos dan es el calor específico del hielo en joules sobre kilogramo por Kelvin y el calor latente de fusión, que es 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Y nos dan el calor específico en joules, el calor latente de vaporización, que es 2256 por 10 elevado a la 3 joules por kilogramo. Como primer paso llevamos 15 gramos a kilos, a kilogramos, ya. Entonces vamos a hallar el calor de cada uno. Para ello aplicamos la fórmula, ¿no? Masa por el calor específico del hielo por la variación de temperatura. Reemplazando valores vendría a ser 0,015 la masa, el calor específico del hielo por 10. Esto es igual a 315 joules. El calor 2 vendría a ser el calor latente de fusión. Aplicamos igual la fórmula masa por calor latente de fusión y reemplazamos los valores. Masa es igual a 0,015 por el calor latente de fusión, que es 334.000. Esto es igual a 5.000,10 joules. El calor 3, que vendría a ser el calor específico del agua, ¿no? Que vendríamos sacándolo con el calor específico del agua. Masa por el calor específico del agua por 100. Entonces reemplazamos los datos y operamos, ¿no? Y nos daría un valor de 6.285 joules. El calor 4 lo vendríamos hallando con el calor latente de vaporización, que igual aplicamos también fórmula. La masa es igual al calor latente de vaporización y reemplazamos los datos.
y nos daría un valor de 33.840 joules. Entonces, el calor 5 vendríamos hallándolo con el calor específico del vapor, ¿no? Y igual aplicamos fórmula hace igual al calor específico del vapor por la variación de temperatura de 110 menos 100 grados, ¿no? Que es donde convertimos de líquido a vapor, ¿no? De líquido a vapor. Entonces solamente reemplazamos fórmula y sería 0,015 por 10 y nos vendría a dar un resultado de 302 joules. Al final nos pide cuánto es el calor en joules que se requiere para convertir este proceso, ¿no? Al final sumamos las cantidades de calor que tenemos, ¿no? Y el calor total, que vendría a ser el calor total. 315 joules por 5010 joules, más 5010 joules, más 6285 joules, más 33.840 joules, más 302 joules. El calor total. Al final operamos y nos vendría a dar un resultado de 4,58 por 10 elevado a la 4 joules. Y este vendría a ser el calor total que vamos a requerir para convertir 15 gramos de hielo a vapor. Continuando con el ejercicio 3 de calor, nos dice que el ejercicio 3 nos dice una bala de plomo con calor específico de 128 joules sobre kilogramo por grado Celsius de 3 gramos a 30 grados Celsius se dispara con una rapidez de 240 metros sobre segundo, ¿no? En un gran bloque de hielo. Y el calor latente de fusión es igual a 3,34 por 10 elevado a la 5 joules por kilogramo sobre kilogramo a 0 grados Celsius. En el que queda incrustada, ¿qué cantidad de hielo se derrite? La pregunta es ¿qué cantidad de hielo se derrite, ¿no? Cuando la bala queda incrustada en el hielo? Entonces nos dice que la bala de plomo, la masa de la bala de plomo es de 3 gramos, ¿no? De 3 gramos. 3 gramos. Como aquí ya estamos trabajando en kilos, tendremos que convertir 3 gramos a kilos, ¿no? A kilogramos. Que vendría a ser 0,003 kilogramos, ¿no? Entonces, nos dice que la bala de plomo de masa de 3 gramos a 30 grados Celsius, con una velocidad de 200 metros sobre segundos y se incrusta en el hielo a 0 grados Celsius. ¿Cuánto hielo se derrita? Entonces, los datos que tenemos aquí son el calor latente de fusión y el calor específico de la bala de plomo. Entonces, el primer paso sería convertir la masa de gramos a kilogramos. El segundo paso vendría a ser, hallaríamos la energía cinética. La energía cinética, que por fórmula es un medio por la masa por velocidad al cuadrado. Y simplemente reemplazamos los datos, ¿no? Un medio por 0,0
3 por 240 elevado al cuadrado. Esto nos da un valor de 86.4 joules. El enfriamiento de la bala. El tercer paso vendría a ser hallar el enfriamiento de la bala. Y vendría a ser el calor C por fórmula, ¿no? Es igual a masa por el calor específico del plomo por el cambio de temperatura. Aquí solamente reemplazamos valores. La masa de 0,03 kilos por el calor específico del plomo, ¿no? De 128 por el cambio de temperatura. Es igual a 30. Esto nos da un valor de 11,52 joules. Para el cuarto paso hallaríamos la energía total disponible. ¿No? Sumaríamos las dos energías y que vendría a ser calor es igual a 86.4 más 11.52. Sumando estos valores, nos da un resultado de 97,92 joules. Entonces, para hallar el hielo fundido, para hallar la masa, o sea, la cantidad de hielo que se derrite, solamente sabemos que el calor es igual a la masa por calor latente de fusión, ¿no? Dejamos a la masa sola, pasamos el calor latente de fusión al otro miembro, entonces tendríamos que la masa es igual al calor sobre el calor latente de fusión, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, tendríamos que el calor es igual a 97.92 sobre el calor latente de fusión. Aquí está. Calor latente de fusión 33.334.000. Esto nos da un valor de 2,93 por 10 a la menos 4 kilogramos. En gramos tendríamos 0.293 gramos. Entonces, 0.29 gramos. Entonces el resultado de la masa del hielo fundido, la cantidad de hielo que se derrite es igual a la masa del hielo fundido, que es 0,293 gramos. El ejercicio número 4 nos dice ¿cuál es la temperatura de equilibrio final cuando 10 gramos de leche a 10 grados Celsius se agregan 160 gramos de café a 90 grados Celsius, ¿no? Nos dice despreciar la capacidad calorífica del recipiente. Para esto solamente aplicamos una fórmula, ¿no? Que la temperatura, esta fórmula nos dice que la temperatura final de equilibrio es igual a la masa 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 sobre la masa 1 más la masa 2.
Entonces para esto solamente reemplazamos los valores que tenemos. 160 por 90 más 10 por 10 sobre 160 más 10. Desarrollamos temperatura de equilibrio final. Esto es igual a 14.400 más 100 sobre 170. Y nos da un valor de 85.3 grados Celsius. Y eso vendría a ser nuestra temperatura de equilibrio final. Vamos aplicando esta fórmula. El ejercicio 1 de transferencia de calor nos dice que un alambre largo de tungsteno de un calefactor, esta tiene una especificación de 3,08 watts sobre metros por Kelvin, ¿no? Y un diámetro de 0,52 milímetros. Está empotrado a lo largo del eje de un cilindro de cerámica de diámetro de 12,4 centímetros. Cuando se opera la potencia especificada, el alambre está a 1480 grados centígrados, ¿no? Y el exterior del cilindro está a 22 grados Celsius. Hallar la conductividad térmica de la cerámica. Entonces, entendiendo el enunciado nos dice que un alambre de tungsteno de radio 0,26 milímetros está empotrado en el eje de un cilindro de cerámica y que de radio 6,2 centímetros. También nos dice que la temperatura a una temperatura de 1480 en el interior y en el exterior a 22 grados Celsius. Nos pide hallar la conductividad térmica de la cerámica. Para esto podemos usar esta ecuación, la ecuación de la tasa de calor por unidad de longitud, que vendría a ser Q' por 2pi por la conductividad térmica del material por la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. Nos pide hallar K, ¿no? Que es la conductividad térmica del material. Entonces podemos despejar K, y despejando K obtenemos la siguiente ecuación. Logaritmo entonces la conductividad térmica del material vendría a ser la tasa de calor por unidad de tiempo por el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. Todo esto sobre 2pi por la variación de temperatura, ¿no? Entonces
Aquí tenemos la temperatura 1, la temperatura 2, también tenemos el radio 1 y tenemos el radio 2, ¿no? También tenemos la tasa de calor. La tasa de calor, ¿no? Tasa de calor por unidad de longitud. Y sin embargo solamente quedaría reemplazar los valores, ¿no? Nos dicen que la tasa de calor por unidad de longitud es igual a 3,08, ¿no? La 3,8 por el logaritmo natural de 0,062 sobre 0,00. Todo esto sobre 2pi por 1458. Obviamente tenemos que convertir a estos valores, ¿no? Porque tenemos valores en milímetros, tenemos en centímetros y en metros. Y tenemos que llevarlo a una sola unidad. Y por ello es que cambiamos algunos valores y efectuando esta operación, la cantidad térmica, la conductividad térmica vendría a ser 1,84 watts sobre metro por Kelvin. Y esta sería nuestra respuesta. El ejercicio 2 de transferencia de calor nos dice: considera una pared de dureza de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0,30 metros de espesor, cuya conductividad térmica es 0,90 watts sobre metros por grados Celsius, ¿no? Y dice: en cierto día se miden las temperaturas de las superficies interior y exterior de esa pared y resultan ser de 16 grados Celsius y 2 grados Celsius respectivamente. Nos pide hallar la velocidad perdida de calor a través de la pared de ese día, ¿no? La B nos dice: si la pared interna tuviera un aislamiento de madera de 0,02 metros de espesor, con iguales temperaturas de las caras expuestas. También nos da la conductividad térmica de la madera, que es igual a 0,08, y C nos dice hallar la temperatura entre ambos materiales. Entonces, nos vamos de frente a lo que nos piden. Para la aplicamos la fórmula transferencia de calor total, ¿no? Que vendría a ser la transferencia de calor total es igual a la conductividad térmica por el área por el cambio de temperatura sobre la longitud. Entonces reemplazamos los datos que tenemos. La tasa de transferencia de calor sería igual a 0,90 por 15 por 16 menos 2 por la longitud, que vendría a ser 0,30. Efectuando esta operación nos da 630 watts. Para el ejercicio B nos dice:
Esto sería la respuesta de nuestro ejercicio A, ¿no? El ejercicio B nos dice, si la pared interna tuviera un aislamiento de madera de 0,02 metros de espesor con iguales temperaturas de las caras expuestas. Para ello, hallamos, ¿no?, el espesor de la pared y la fórmula del espesor nos dice que es la sumatoria de la longitud por la conductividad térmica por el área. Esto vendría a ser igual a la tasa de transferencia de calor total, y la tasa de transferencia de calor total sería el cambio de temperatura sobre la resistencia térmica total. Entonces, la resistencia térmica de la pared sería igual a la longitud, ¿no?, a la longitud 0,30 entre 0,90, que es la conductividad térmica de la pared, por el área, que es 15 metros cuadrados. Y efectuando esta operación, tenemos 0,022. Ahora la resistencia térmica de la madera. Ahora vamos a hallar la resistencia térmica de la madera, que vendría a ser la longitud, nos dicen que es 0,02 de espesor entre la conductividad térmica de la madera, que es 0,08, por el área, igual 15 metros. Desarrollando esto nos da 0,01667. Entonces, la resistencia térmica total sería la sumatoria. La resistencia térmica total vendría a ser 0,22 más 0,01667. Esto nos da un total de 0,0389 Kelvin por watt. Entonces, reemplazamos en esta fórmula la tasa de transferencia de calor total es igual a variación de temperatura, que es 14, entre la resistencia térmica de cada capa, ¿no?, la resistencia total, que es 0,0389. Efectuamos y nos da un valor de 360 watts. Esto sería nuestra respuesta al ejercicio, a la pregunta B. Entonces, la pregunta C nos dice la temperatura entre ambos materiales. La temperatura entre ambos materiales. Para hallar la temperatura de ambos materiales aplicamos la fórmula. Para eso
fluctuación de temperatura, no, caída de la temperatura de una capa intermedia, ¿no? Va a ser igual al flujo de calor, por unidad de área por la longitud inicial sobre la conductividad térmica inicial. Simplemente reemplazamos valores. Como sabemos, el flujo de calor por unidad de área también es igual a la tasa de transferencia de calor sobre el área, ¿no? Y al final reemplazamos transferencia de calor, tasa de transferencia de calor total que obtenemos, ¿no? Que es 360 entre el área que es 15. Esto nos da un valor de 24 watts por metro cuadrado. Ahora, caída, ¿no? Caída de la madera. Caída de temperatura de la madera. Igual aplicamos la misma fórmula. Aplicamos esta fórmula de acá. Reemplazamos valores, ¿no? 24 por 0.02 entre 0,08, que nos da 6 grados Celsius. Entonces, simplemente restamos 16 menos 6 grados Celsius y esto nos da un valor de 10 grados Celsius. Esto vendría a ser la temperatura entre ambos materiales. Ejercicio 3 de transferencia de calor nos dice: una persona desnuda cuyo cuerpo tiene un área superficial de 1.40 metros cuadrados con una emisividad de 0,85 tiene una temperatura en la piel de 37 grados Celsius, ¿no? Y está parada en una habitación de 20 grados Celsius. ¿Cuánta energía por minuto pierde la persona a través de la radiación? Aquí nos da la constante de Stefan, que es igual a 5,57 por 10 a la menos 8. Y esa sería la constante de Stefan del cuerpo. Para este problema aplicaremos la fórmula de la potencia radiada, que es igual a la emisividad por la constante de Stefan. Por la constante de Stefan, esto por el área, por la temperatura absoluta. Por la temperatura absoluta elevado a la 4 menos la temperatura absoluta del ambiente elevado a la 4. Entonces, para esto, para el cálculo, reemplazamos los datos, ¿no? Nos dicen que la emisividad es 0,85. La constante de Stefan nos dicen que es 5,54 por 10
a la menos 8. Por 10 a la menos 8, ¿no? Esto por el área. Por el área que también nos dicen que es 1.40. Por 1.40 por la temperatura absoluta de la superficie. Temperatura absoluta de la superficie elevado a la 4. Temperatura absoluta de la superficie es 310. Menos la temperatura absoluta del ambiente, que es 293, ¿no? 293 elevado a la 4. Efectuamos, desarrollamos, operamos esto y nos va a dar un valor de 1.24 por 10 a la 2 volts. Esto nos dice la energía por minuto. La energía por minuto. La energía por minuto. La energía sería igual a la potencia radiada por ¿cuántos segundos? 60 segundos. Un minuto es igual a 60 segundos. Multiplicamos y obtenemos 7,42 por kilojoules por